El día de hoy vamos a estar viendo Marcos capítulo 3, verso 31 al 35. Y el título de la predicación del día de hoy es La verdadera familia de Jesús. El título de la predicación del día de hoy es La verdadera familia de Jesús. Marcos capítulo 3, verso 31 al 35. Y yo les quiero dar una definición de familia, hermanos, de acuerdo a la Real Academia Española, o sea, de acuerdo a nuestro lenguaje contemporáneo que nosotros hablamos aquí en México. De acuerdo a la Real Academia Española, la familia es un grupo de personas vinculadas por relaciones de matrimonio, parentesco, convivencia o afinidad. En el caso particular de México, hermanos, nosotros encontramos que la familia es lo primero. Para el mexicano, la familia es lo primero. Y de ser posible, todos los mexicanos, especialmente los papás y los abuelitos, les encantará vivir como muéganos, con la familia todos juntitos y todos apretaditos. Eso es el pensar del mexicano, que la familia es lo primero y queremos estar todos juntos. Si bien, hermanos, la familia es importante, como también vemos en ciertas películas de carros, que primero es la familia, no es exagerado decir que los cristianos tenemos dos familias. Los cristianos tenemos dos familias. Una sería la familia de sangre y otra sería la familia espiritual. Es una realidad que nosotros lo podemos estar viendo en toda la palabra de Dios. El cristiano cuenta con dos familias, es más, tú cuentas con dos familias, la de sangre y la espiritual. Entonces, teniendo esta realidad enfrente de nuestros ojos, vamos a ver el día de hoy cómo formar parte de la familia de Dios. Cómo formar parte de la familia de Dios. Vamos a ver eso. Tú ya formas parte si eres cristiano, pero vamos a entender este proceso. Cómo formar parte de la familia de Dios. Ahora sí, acompáñame al texto clave, Marcos capítulo 3, verso 31 al 35. Marcos capítulo 3, verso 31 al 35. Para que leamos nuestro pasaje, estudiar, y después les presento el bosquejo. Dice así, Marcos capítulo 3, verso 31. Dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, vinieron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Les presento el bosquejo. Punto número 1 del bosquejo. Está bien fácil. Punto número 1 del bosquejo. La familia de Jesús busca a Jesús. Así de fácil. Verso 31 al 32. Punto número 1 del bosquejo. La familia de Jesús busca a Jesús. Del verso 31 al 32. Y punto número 2 del bosquejo. Jesús declara Jesús declara quiénes son su verdadera familia. Verso 33 a 35. Punto número 2 del bosquejo. Jesús declara quiénes son su verdadera familia. Verso 33 al 35. Bueno, ya les presenté el bosquejo del día de hoy. Así que vamos a pasar al punto número 1. La familia de Jesús busca a Jesús. Vamos a analizar, por supuesto, el verso 31, pero antes tenemos que ver el contexto, cómo llegamos al verso 31, ¿no? Y es necesario nosotros que regresemos al verso 21, porque recuerdan que les había comentado la predicación pasada que estaba como un sándwich entre estos dos versículos, entre que estaba con mucha multitud Jesucristo y después el verso 31 al 35. Bueno, vamos a ver el verso 21, vamos a analizarlo, pero recordemos el contexto. Primeramente encontramos que desde el verso 19 y el verso 20 se nos dice que Jesucristo, ya no se escucha, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, se nos menciona que Jesucristo vino de escoger a los 12 apóstoles, después de estar en el monte, regresó a su casa en Capernaum, que prácticamente era la casa de Pedro en Capernaum, y mientras se disponía a comer,
Dice el texto bíblico que la gente se agolpó e interrumpió sus alimentos. Y muy probablemente tampoco de ahí en adelante ya no lo dejaban en paz mientras estaba en Capernaum. Constantemente vemos a nuestro Señor Jesucristo, que era tanta su popularidad que simplemente ya no podía hacer sus necesidades básicas. Entonces aquí entra en escena el verso 21. Vamos a leer el verso 21. Marcos capítulo 3, verso 21. ¿Por qué? Porque es un preámbulo de lo que vamos a ver en los versos 31 al 35. Verso 21. Vean lo que dice. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Bueno, el texto nos deja ver que la familia de Jesús, sus hermanos, y vemos que también su mamá en el verso 31, lo acabamos de leer, hicieron un viaje de alrededor de 50 kilómetros de Nazaret hasta Capernaum. ¿Para qué? ¿Para qué viajar tanto? Bueno, ellos buscaban reunirse con Jesús. Este era su propósito. Pero no solamente era reunirse con Jesús, sino que ellos viajaron de Nazaret a Capernaum en un viaje de 50 kilómetros porque buscaban llevarse a Jesús de regreso a Nazaret. Ellos realmente querían hacer esto. Y la pregunta es, ¿por qué se lo querían llevar? Pues si lo vemos en términos humanos, nuestro Señor ya tenía una gran fama y visiblemente estaba impactando con su predicación y con sus milagros en toda Judea, en toda Samaria y en toda Galilea. Esta es una realidad. La popularidad de nuestro Señor creció muchísimo. Pero aquí tengo que decir que hay dos posturas que nos pueden responder la razón por la cual los hermanos de Jesús y su mamá se querían llevar de regreso a Jesús a Nazaret, de Capernaum a Nazaret. Yo les voy a presentar las dos posturas y después les voy a decir por cuál de las dos yo me inclino más, sintiendo yo, viendo a la luz del texto bíblico, que es la más bíblica, la más apegada al texto. La primera postura dice que se querían llevar a Jesús a Nazaret, regreso a su casa, porque Jesús estaba descuidando a sí mismo. ¿Cómo es esto posible? Bueno, como ya lo dije, la popularidad de Jesús crecía muchísimo. Entonces Jesús, al tener una gran carga de trabajo, se estaba empezando a descuidar a sí mismo. De hecho, nosotros vemos en el verso 20 de Marcos, capítulo 3, verso 20, que dice, y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos no podían comer. ¿Quiénes ellos? Jesús y sus discípulos. Entonces, al escuchar esto, vean cómo inicia el verso 21. Cuando lo oyeron los suyos, ¿quiénes? Sus familias. Cuando la familia de Jesús oía que Jesús estaba descuidando por entregarse al ministerio, ¿qué es lo que dijeron? Tenemos que ir por él. Se nos va a morir nuestro hermano, mi hijo se nos va a morir. Entonces tenemos que hacer este gran viaje para cuidarlo, para protegerlo, para que descanse un rato. Esto es lo que dicen algunos estudiosos. Querían traerlo de vuelta a su casa para que ya no padeciera en el cuerpo. Obviamente María sabía que Jesús trabajaba muchísimo y también sin duda sus hermanos trabajaban en el ministerio. Entonces por eso se lo querían llevar, para que Jesucristo pues estuviera un rato tranquilo. Pero eso dice la primera postura. La segunda postura dice que los hermanos y María, sus parientes, los suyos, llegaron a Capernaum para llevarse a Jesús porque Jesús estaba actuando locamente. Los que defienden esta postura afirman que la familia de Jesús veía cómo su hermano, en su forma de comportarse, y aun cuando manifestaba su liderazgo, manifestaba su doctrina contra los otros líderes religiosos, a los ojos de su familia terrenal, estaba actuando locamente, estaban actuando mal Jesús, estaba deshonrando a su familia al tratar de oponerse a las costumbres religiosas de la época. Entonces, de acuerdo al consejo de los suyos, su familia dijeron, necesitamos traernos a Jesús de regreso, que quede oculto de la escena pública por un tiempo. ¿Por qué? Porque nos está trayendo vergüenza. ¿Por cuál yo me inclino más? Por la segunda. Yo me inclino más por la segunda. Hay buenos autores que se inclinan por la primera, como por ejemplo MacArthur. MacArthur dice que se querían llevar a Jesús porque se estaba descuidando a sí mismo, que era una manifestación de amor, pero yo no estoy tan de acuerdo en esto. Les voy a decir por qué. Porque tenemos evidencia bíblica que era todo lo contrario. Por ejemplo, les voy a dar por qué yo pienso así. Dice el texto, cuando lo oyeron los suyos,
vinieron para, ¿qué ocupa Marcos? La palabra prenderle. Esta palabra nosotros la encontramos en el Evangelio muchas veces, pero siempre usándola ¿de qué manera? Cuando quieren agarrar a Jesús y llevárselo de una forma agresiva, de una forma en contra de su voluntad. Por ejemplo, vayan conmigo, Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Bien. Dice Marcos 12. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Aquí vemos a los fariseos enojados y ¿qué intentaban hacerlo? Prenderlo, agarrarlo, hacerle mal. Quizás entregarlo a las autoridades, ¿no? Por las, entre comillas, herejías que de acuerdo a sus costumbres estaba promoviendo. Pero aquí vemos una palabra agresiva, prenderle en contra de su voluntad. Y algunos dirán, bueno, pues tenían que agarrar, los hermanos de Jesús tenían que agarrar a Jesús en contra de su voluntad. Y como no iba a dejar el ministerio, pues se lo tenían que llevar a su casa para que descansara. Vamos a ver la otra palabra que Marcos ocupa y es muy enfático en esto. Dice el texto. ¿Por qué querían prenderle? Porque el texto nos da la razón. Verso 21. Porque decían quienes, los suyos, está fuera de qué? De sí. Este término fuera de sí, toda esta frase, es un término muy gráfico que significa mentalmente desequilibrado. Entonces, la familia de Jesús dice, tenemos que agarrarlo bruscamente en contra de su voluntad. ¿Por qué? Ahí está la razón. Porque está mentalmente desequilibrado. Nuestro hermanito, nuestro hermano mayor, dirían los familiares de Jesús, está mentalmente desequilibrado. ¿Saben también cómo se puede traducir esta frase? Se puede traducir de la siguiente manera. Y es un texto que todos nosotros conocemos. Vayan a 2 Corintios 5:13, que espero que nos describa fielmente a todos los que estamos aquí. 2 Corintios 5:13. Bueno, ya, bien. 2 Corintios 5:13. Vean lo que dice. Porque si estamos locos, fuera de sí, mentalmente desequilibrados, esta es la misma palabra que se ocupa. ¿Es para qué? Para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Recuerden, locos por Jesús. La gente, ¿cómo nos ve? Locos. ¿Cómo es posible que ames al quien te odia? ¿Cómo es posible que perdones al que te hace mal? ¿Cómo es posible que des sin buscar nada a cambio? Estás loco, estás fuera de sí, estás mentalmente desequilibrado. Nos dicen los de allá afuera. Es la misma palabra. Bueno, aquí hay un contexto bueno. Pablo está diciendo que está bien estar loco por Jesús, ¿no? Está bien estar desequilibrado mientras sigues el evangelio. Pero en el contexto de Marcos, Marcos está diciendo que sus hermanos lo ocuparon malamente. Vamos por nuestro hermano, vamos por Jesús. ¿Por qué? Porque está desequilibrado, no está diciendo cosas que alguien normal diría. A los ojos de la familia de Jesús, su hermano no estaba bien y por eso tenían que ir por él. Además, por si nos queda una duda, déjenme decirles que la familia de Jesús en un inicio no creía en Jesús. ¿No creía en Jesús? ¿Cómo lo veía? Como alguien desequilibrado, como alguien fuera de sí. Vean cómo Juan relata una plática que Jesucristo tuvo con sus hermanos y cómo sus hermanos se burlaron no solamente de su hermano mayor, sino del Señor, porque no le creían. Vayan conmigo a Juan capítulo 7, verso 1 al 9. Evangelio de Juan capítulo 7, verso 1 al 9.
Uno puede decir, bueno, a lo mejor puedo tomar la postura de que fueron en él porque estaba descuidando, porque su familia era creyente y le quería hacer un bien, a que descansara un poco, pero la evidencia bíblica nos muestra que su familia, sus hermanos, no creían en él como Señor y Salvador. Juan 7, verso 1 al 9 dice así: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Qué le están diciendo a Jesús sus hermanos? Bueno, si dices que eres el maestro, pues sal a Judea, que todos te vean, que te conozcan. Es más, llévate a tus discípulos. ¿Qué esperas, Jesús? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Pero por qué lo estaban diciendo? Verso 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Ahí está. O sea, le estaban haciendo burla. Le estaban diciendo que se fuera, pero se estaban burlando de él. ¿Qué les contesta Jesús? Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndolo dicho esto, se quedó en Galilea. Bueno, a los oídos de sus hermanos, ¿qué dijo Jesús? Nada. Váyanse ustedes, yo me quedo. No eran creyentes, todavía no eran creyentes. Entonces, a la luz de estos versículos, podemos decir que la segunda postura, en mi opinión, es la más acercada. Querían prender a Jesús, agarrarlo en contra de su voluntad, porque estaba actuando locamente, estaba humillando a la familia. ¿Por qué? Porque sus hermanos no creían en él. Ante sus ojos, Jesucristo estaba haciendo todo mal. Todo mal, todo mal. Entendiendo esto, del verso 21, ahora sí podemos ir al verso 31. Vamos al verso 31. ¿Qué pasó entre el verso 21 al verso 30? Bueno, ocurre que nuestro Señor Jesucristo una vez más tuvo un desánimo en contra, tuvo un enfrentamiento en contra de los escribas. ¿Se acuerdan? Lo del Espíritu Santo. Jesucristo antes les había dicho a los escribas que ellos estaban cometiendo el pecado imperdonable. ¿Qué es el pecado imperdonable? Yo se lo repito. El pecado imperdonable es, escúchenme, para que no se confundan, escúchenme. El pecado imperdonable que se habla en los versos 20 hasta el verso 30 de Marcos 3 es no reconocer la obra del Espíritu Santo en Jesús y por lo tanto desechar la obra misma de Jesús. Ese es el pecado imperdonable. No reconocer la obra del Espíritu Santo en Jesús y por lo tanto es la consecuencia desechar la obra misma de Jesús. Ese es el pecado imperdonable. Bien, no piensen que es otra cosa, es esto. Ya lo habíamos visto. Entonces, Jesucristo te termina de decir esto a los fariseos y de acuerdo al relato de Marcos ocurre lo siguiente. Verso 31, vamos a leerlo. Marcos capítulo 3, verso 31. Dice: vinieron después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. ¿Los suyos quiénes eran? Sus hermanos y su madre. No se menciona a José. Miren, no vamos a especular, simplemente vamos a decir qué le pasó a José, no sabemos. Pero aquí no va. Si seguía con vida, no fue con ellos. Y si murió, bueno, por eso no fue por ellos. Simplemente se menciona a los hermanos y a la madre. Por cierto, aquí nosotros podemos ver que bíblicamente podemos contrarrestar una postura católica falsa. ¿Cuál sería? Que María, madre de Jesús, siempre fue virgen. ¿Por qué? ¿Qué dicen los católicos? Los católicos dicen, es que María siempre fue virgen. María siempre fue virgen. Y de hecho, en los apócrifos se menciona que una mujer murió por dudar de la virginidad de María. En los apócrifos eso dice. No lo voy a decir tal cual, pero se muere por eso. ¿Pero es cierto lo que dice la Iglesia Católica y los apócrifos? No. ¿No? ¿Por qué? Porque dice el texto, vinieron después sus hermanos y su madre. Uno puede decir,
Ah, es que yo he visto en películas, porque muchas veces te definen eso con películas. Es que yo vi películas en el Canal 5, que los hijos que se mencionan eran los hijos de José, porque José le ganaba como por 20,000 años a María. La agarró chiquita y él ya tenía como 40, 60 años. No, 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 tampoco. Tampoco era así. Vean con lo que dice Mateo 1:25. No crean todo lo que está en las películas, no crean todo lo que dice ser verdad. Solamente crean lo que dicen dónde, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Mateo 1:25, vean lo que dice. 1:25. Dice, Mateo 1:25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y puso por nombre Jesús. Aquí hay dos palabras claves en este verso. No la conoció, dando a entender que no tuvo relaciones sexuales hasta, nos da un periodo de tiempo, hasta que dio a luz a quién, a su hijo primogénito. Y si hay un primogénito, quiere decir que hay un segundo, un tercero y hasta los que Dios quiera, ¿no? Entonces, si eres el primogénito, da a entender que tuvieron más hijos. Entonces, aquí, de acuerdo a Mateo 1:25, José y María, después del nacimiento de Jesús, tuvieron una vida marital plena y tan normal como la de todos ustedes casados. Tan normal. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, por si no han entendido qué quiere decir la palabra conoció, se las puedo parafrasear. Pero no tuvieron relaciones sexuales hasta que nació el primogénito, nació Jesús. Entonces, de acuerdo con el texto bíblico, María y José fueron una familia normal, plena, tranquila, tuvieron más hijos. Entonces, de acuerdo con solamente un versículo, podemos echar abajo la mala enseñanza católica que dice que María siempre se mantuvo virgen, porque el texto nos dice que fue todo lo contrario. ¿Y por qué quieren hacer esto los católicos? Porque quieren como hacer Dios a María. Quieren ponerle en un lugar diferente a toda la humanidad. Pero realmente María sí tuvo el privilegio de ser la madre terrenal de Jesús, tuvo el privilegio de engendrar al Cristo, al Mesías, pero déjenme decirles que fue tan común y corriente como todas ustedes, hermanitas. Luchaba, se desanimaba, tenía victorias, claro, pero lejos de eso era tan normal. Ahora, ¿quiénes eran los hermanos de Jesús? Aquí se menciona que había hermanos. Marcos nos dice también el nombre de algunos de estos hermanos de Jesús. Vayan conmigo a Marcos capítulo 6, verso 3 y verán que José y María tuvieron una gran familia y Jesús también tuvo una gran familia. Vayan conmigo, Marcos capítulo 6, verso 3. Marcos 6, 3. Aquí Jesucristo regresaba a Nazaret y le empiezan a cuestionar. Porque recuerden que Nazaret, siendo el pueblo de Jesús, donde él pasó la mayoría de su vida, pues no le creían mucho. Nadie es profeta en su tierra. Vean lo que dice. Lo empiezan a cuestionar. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano, escuchen, hermano de quién? De Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿Y no están también aquí con nosotros sus hermanas? Entonces, de cajón, el parentesco de Jesús eran, por lo menos en hermanos, eran 4 varones y no sé cuántas hermanas. No se dice el nombre, pero mínimo 4 varones. Y de esos 4 varones, por lo menos 2 tenemos escritos de ellos en la Biblia. Tenemos escritos de Jacobo, que es Santiago. Tenemos un escrito en una carta general. Y tenemos un escrito también de Judas, su hermano, en una carta general. Son de los últimos libros de la Biblia. Entonces, 2 de sus hermanos, por lo menos, nos deja ver así la palabra de Dios, que se convirtieron a Cristo y escribieron en la misma Biblia, por la cercanía que tuvieron en Jesús. Por lo menos ya después se arrepintieron, ya muchos años después se llegaron a arrepentir. Pero ahora, bueno, estos hermanos, pues desgraciadamente, estaban pecando, estaban viendo mal el ministerio de Jesús y fueron por él. ¿A qué? A prenderlo y llevarlo lejos. Entonces, nosotros podemos decir que sus parientes, sus hermanos, veían a Jesús como fuera de sí
Incluso aquellos que iban a escribir en la Biblia y aún también sus hermanas se pueden meter en la palabra de parientes. Pero ¿qué hay de María? Sabemos que los parientes hicieron mal, pero ¿qué hay de María? ¿María también veía mal a Jesús? A ver, aquí vamos a agarrarlo las pincitas con cuidado, ¿no? Porque el texto no nos deja ver, pero hay evidencia de algo. Es muy probable que María sí viera a Cristo como el Mesías. Y yo les voy a decir por qué no verlo. ¿Recuerdan? Antes de su nacimiento, en su concepción, se le aparece un ángel y ¿qué le va a decir? Tú vas a engendrar ¿a quién? Al Mesías, ¿no? Después también ya da luz al Mesías. Bueno, también José le dice, se me apareció un ángel, me dijo esto. Entonces ya había una confirmación de su marido. Después se va a Belén, da luz al Cristo. Y después los pastores se le acercan y ¿qué le dicen? Vimos ángeles que nos dijeron que tú ibas a dar a luz al Mesías. Bien, pero antes de eso, ¿qué también ocurrió? Mientras estaba embarazada María, fue a ver a su prima, mamá de Juan de Bautista, Betsabé. Fue a ver a su prima y ¿qué le dijo? Ella empieza a profetizar con el llamado Cántico de María. Entonces, yo creo, si estoy persuadido, que María siempre vio a Jesús como el Mesías. Lo veía como su hijo, por supuesto, pero un hijo muy especial, ¿no? O sea, el Salvador de la humanidad, ¿no? Dios encarnado. Pero vean lo que dice Lucas capítulo 2, verso 19. Le ocurría todo esto a María, ¿no? Lucas capítulo 2, verso 19. Le ocurría todo esto a María y ¿qué es lo que hacía María? Escuchen, Lucas 2, 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ahí está. María creía en Cristo. María creía en Jesús. María era creyente de su Hijo en la carne. Veía las cosas que hacía Jesús. Veía las cosas que Dios le permitió ver, que en los ángeles, con los pastores, en su profecía. ¿Y qué iba haciéndola? Las iba guardando en su corazón. ¿Qué dijimos? Que en el griego es el corazón. Y en la cultura judía también, lo más profundo de nosotros, lo más profundo de nuestro interior. Ella lo iba guardando, lo iba atesorando. ¿Y quién lo escribe? Lucas. ¿Por qué lo escribe Lucas? Porque después María, de todo lo que agarró, de todo lo que conservó, se lo compartió a él para que él escribiera su evangelio. Por eso Lucas pone estas palabras. Entonces, si ya vimos que hay evidencia bíblica que nos muestra que María veía a Jesús como el Mesías, porque así un ángel se lo hizo ver, a ella así se le fue revelado, ¿qué estaba haciendo con sus hijos incrédulos? ¿Qué estaba haciendo al lado de ellos? Si creía en él, ¿qué estaba haciendo? ¿No era más fácil decirle, mamá, Jesucristo está, bueno, así somos los hermanos, oye mamá, mi hermano está haciendo esto, está diciendo disparates? ¿No era más fácil que María dijera, pues, ¿quieres? Pues ve tú a por él. Mamá, 50 kilómetros. Pues, ¿quién se está quejando? Pues ve tú por él. ¿Lo quieres traer de regreso? Pues párate, mijito, párense mis hijitas y vayan por su hermano. Pues yo no voy a ir con ustedes. Bueno, no dice el texto esto. ¿Qué dice? Que María los acompañó. ¿Por qué los acompañó? Miren, probablemente, el texto no lo dice, pero probablemente María los acompañó, quizá porque sus hermanos querían que Jesucristo, al ver a su mamá, entrara en razón. Bueno, una cosa es que tus hermanos te digan algo, otra cosa ya que la mamá o los papás te digan algo. Entonces quizá ellos dijeron, si llevamos a nuestra mamá, quizá Jesucristo no nos haga caso a nosotros como sus hermanos, pero pues aquí está nuestra mamá, ¿no? Quizás nuestra mamá lo haga entrar en razón y quizás María fue más por fuerza que por ganas. Pero déjenme decirles una cosa. Aquí también vemos pecaminosidad de María, porque que cae otorga. Ella tuvo que haberse rehusado de ir. Tuvo que haberse, si la postura 2 es la correcta, la que dijimos que veían sus hermanos por ser incrédulos, veían como un loco fuera decía Jesús. María hizo mal al acompañarlos. ¿Por qué? Porque inconscientemente sus hermanos la querían usar para hacer tropezar el ministerio del Mesías. ¿Cuál era la mejor opción que ella tuvo que haber hecho? Quedarse, negarse en haber ido. Pero no lo hizo.
quiso darle contentillo a sus hijos pecadores para ir y ponerle pie al ministerio de Jesús. Inconscientemente eso hizo. Y eso es algo de reflexionar. Muchas veces nosotros inconscientemente avalamos cosas malas. Por eso tenemos que ser truchas, tenemos que ser buzos, tenemos que estar al pendiente. Yo con esta actitud o con este silencio voy a avalar X o Y actitud que es pecaminosa. Medita en eso, medita en eso. Porque aquí vemos que inconscientemente María pecó. De acuerdo a lo que yo alcanzo a ver en el texto. Con su actitud de ser sumisa y ser callada ante sus hijos. Inconversos, incrédulos. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre en el verso 31? Vamos a volverlo a leer. Dice Marcos capítulo 3, verso 31. Vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Bueno, una vez que los parientes de Jesús se enteraron dónde estaba Jesús, se dieron cuenta que toda Capernaum estaba en un solo lugar. Muy probablemente en la casa de Pedro, seguimos allí. Todos estaban allí. Entonces ellos fueron donde la corriente y dijeron, ahí está Jesús, ahí está Jesús. Pero como no podían pasar probablemente por la gente, no nos dice el texto por qué, pero probablemente a la luz del contexto había muchísima gente donde Jesús estaba enseñando. Ellos le dijeron a alguien, a un mensajero, y enviaron a decirle a Jesús que estaban ahí, que ellos estaban ahí. Ahí nos quedamos. Bueno, vean lo que dice el verso 32. Marcos capítulo 3, verso 32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Si estaban afuera, quiere decir que Jesucristo estaba adentro. Y probablemente entonces estaba enseñando en una casa, a la cual simplemente María y sus hermanos no podían acceder, ¿cierto? Ahí estamos bien. Entonces, no sabemos con exactitud cuánto tiempo tenía que el maestro no veía a su familia. No lo sabemos. No lo dice el texto. El texto no nos menciona cuánto tiempo Jesucristo no había visto a sus hermanos y a su mamá. Pero en una situación similar, si nosotros estamos en la obra de Dios y nos dice que nuestros parientes nos vienen a ver, ¿qué es lo que hacemos? Por lo menos decimos, sí, vinieron mis hermanos y mi mamá, por favor, háganle espacio, mi mamá viene, quiero pasar tiempo con ellos. Mamá, hermanos, dejen que termine mi estudio y después platicamos, ¿no? Es lo que pasaría, lo que a lo mejor Sergio haría y a lo mejor ustedes harían por amor a su familia, ¿cierto? Pero ¿qué hace Jesucristo? Por lo menos aquí, en este momento, Jesucristo no les dice, déjenlos pasar. Aprovecha el acontecimiento para dar una enseñanza más grande sobre la familia. ¿Ya se enteraron todos que mi familia viene? Dice Jesús, voy a ocupar el momento para enseñar sobre la familia. Ahora sí, punto número 2 del bosquejo. Jesús declara quiénes son su verdadera familia. Vamos al verso 33. Y Jesucristo inicia con una pregunta. Inicia su enseñanza con esta pregunta. Verso 33. Marcos capítulo 3, verso 33. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Perdóneme, pero creo que nadie me esperaba esta pregunta. Primero vemos que en el verso 32 le dicen, tu familia está afuera. Sin duda, muchos escucharon, porque si no, ¿cómo se iban a enterar? Y Jesucristo de repente dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Oye, Jesús, ¿no estás siendo grosero? ¿Por qué los estás desconociendo? ¡Están afuera! ¿Qué estás haciendo? Jesucristo aquí nos está dando una gran enseñanza, que la vamos a ir desarrollando en los siguientes versículos. Pero también les está diciendo algo diferente a los discípulos que estaban ahí. Les estaba diciendo que ahora ellos iban a pertenecer a la nueva familia de Dios. Entonces, tengan en mente la pregunta. Dice Jesús, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los discípulos se quedaron en shock, porque dijeron, pues yo creía que eran los que estaban afuera. Yo creía que eran los que estaban afuera. Y si a lo mejor, supongamos, como dicen los abogados, supongamos sin conceder, que se asomó Andrés, que era el que siempre andaba viendo, era el mensajero, por así decirlo, el intermediario de la gente con Jesús. Se asomó Andrés, pues Andrés conocía a la mamá de Jesús, sin duda. Entonces dijo, sí, pues sí son su mamá y sus hermanos. Entonces, ¿por qué está preguntando esto Jesús?
Vamos al verso 34 y 35. Dice, Marcos 3, verso 34 y 35. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y en esta parte Jesús dio una de las enseñanzas, hermanos, más maravillosas de toda la palabra de Dios, ya que Él da testimonio que sus hermanos y su madre, sus hermanas, si quieren también poner esta palabra que está en la Biblia, son todas aquellas personas que se encuentran a los pies del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor cuando dijo, y mirando a los que estaban sentados alrededor, sin duda por aquí, he aquí, sin duda dijo así, he aquí mi madre, mis hermanos y mis hermanas, incluyendo a todos aquellos discípulos que estaban aprendiendo de él. Entonces, imagínense la cara de los discípulos y de las personas que creían en Jesús cuando les dijeron, maestro, ¿acaso nosotros ya pertenecemos a tu familia celestial? ¿Ya pertenecemos a tu familia? Eso es lo que dio a entender Jesús. Todos ustedes, creyentes míos, pertenecen a mi familia. Son mis hermanos, son mis madres, son mis hermanas. Así de sorprendente es esto. Pero de estos versículos nosotros podemos aprender unas enseñanzas, unas cuantas enseñanzas. La primera enseñanza sería la iglesia como la familia de Cristo. Fíjense que en el Antiguo Testamento, ¿cómo se mencionan a los judíos? ¿Se les menciona como la familia de Dios? ¿Qué es lo que encontramos? Se les menciona como el pueblo escogido de Dios. Ven conmigo a Deuteronomio 7:6. Ve lo que dice Deuteronomio 7:6. Dice así la palabra de Dios. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo como especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Por qué los escogió? Por la promesa de Abraham. ¿Pero para qué los escogió? Para ser un pueblo santo, un pueblo muy especial, un pueblo que hasta el día de hoy sigue siendo bendecido. Pero perdónenme, ser súbdito de rey no te hace entrar al palacio real, por mucho que vivas en su reino. Lo que te hace entrar al palacio real y servirte del banquete real es ser hijo del rey. Y esta es una enseñanza exclusiva del Nuevo Testamento. Y Jesucristo aquí la está desplegando con los discípulos que estaban enfrente de él. Les estaba diciendo, escuchen algo nuevo, algo sorprendente, algo muy especial. Ustedes judíos, creyentes míos, pasarán de ser mis súbditos, mi pueblo, a mis hermanos, a mis hermanas y mi madre. Vean lo que dice el Nuevo Testamento de esta gran enseñanza. Juan 1:12. Juan capítulo 1, verso 12. Dice así la palabra de Dios. Mas todos los que le recibieron aquí a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser hechos, ¿qué? ¿Hijos de quién? De Dios. Y si somos, por medio de Cristo Jesús, hijos de Dios, y Jesús es el Hijo unigénito de Dios, ¿nosotros qué somos? Hermanos de Jesús. Romanos 8:16. Entonces, no solamente nuestra fe en Cristo Jesús nos da testimonio, también nos da testimonio la tercera persona de la Trinidad. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios, hermanos de Jesús. Efesios 5:1. Efesios 5:1. Dice así la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo se hace la comparación? Como hijos
amados. ¿Por qué tú eres capaz de imitar a Dios? Porque Él es tu Padre. Y como tu Padre, tú eres su hijo, quieres imitarlo. ¿Por qué? Como amado, como aquel que lo ama a Él y como aquel que te ama a ti, recipiente de su amor. Ahí está. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, se nos muestra a la iglesia, a los que imitan a Dios, a los que creen en Cristo, Romanos 8:16, a los que da testimonio el Espíritu Santo, que formamos parte de la familia celestial. Somos hermanos de Jesús. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Vamos a Romanos 8:15. Romanos 8:15. Dice así la palabra de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Escucha, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Hermanos, teológicamente, ¿cuándo el cristiano, cuándo el creyente recibe el espíritu de adopción? Para que podamos llamar a Dios Padre. No traduzco Abba Padre, porque no tenemos en el español una palabra que denote cariño, pero también que denote este respeto a Abba Padre. No la tenemos. Pero, ¿qué te hace llamarlo Padre? A Dios, el espíritu de adopción. ¿Cuándo ocurre esto? Escúchame, teológicamente ocurre junto con pegado. En el momento que tú crees en Cristo Jesús como Señor y Salvador y te arrepientes de tus pecados y depositas tu fe en esta persona que es Jesús, en ese mismo momento, junto con pegado, con todo lo que les dije, entra el Espíritu Santo y te adopta el Todopoderoso. Allí, ya eres hijo de Dios. En ese preciso momento. Ahora, está padre ser hijo de Dios, ¿no es cierto? Está padre. Pero ¿qué pasa cuando tu papá no solamente te ha mantenido toda tu vida, sino que además te decide darte una herencia, ponerte en el testamento? Ah, no, pues paquete completo, ¿no? Ya, bueno, yo siempre he sido de la idea, ¿no? Que los testamentos, pues son personales. Y creo que así tiene que ser, ¿no? Sea papá, hermano, todo, persona. Yo pienso que es algo personal, ¿no? Así que imagínense que siendo de posesión de Dios las riquezas del universo y siendo posesión de su unigénito, de la segunda persona de la Trinidad, diga, ¿hay espacio para todos ustedes? ¿Todavía hay herencia de sobra para todos ustedes, mis hijos? No, pues gracias, no solamente me adoptaste, me vestiste, me cambiaste, me das de comer, sino que ahora me das herencia, me das riqueza sobre riqueza. Pues realmente nos ama el Señor. Vean lo que dice Romanos 8:17. Dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos de Dios, escucha, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí está. Entonces, somos hijos en toda la extensión de la palabra. Un paréntesis antes de comentar. Hermanitos, nada más. No es obligatorio, nada más porque toqué el tema, no es obligatorio que dejen herencia. No es obligatorio. Hermanitos, tampoco es obligatorio que tu papá te deje herencia a ti. Es algo personal. Y que el Señor los ilumine. Entonces, haciendo eso, recuerden, cualquier cosa de consejería, pues se pueden acercar después, Alejandro a mí, claro está. Continuemos con nuestro texto. Tengo que decirles una cosa, hermanos. La adopción no depende de nosotros en última instancia. Pero yo creí, claro, tú creíste, pero yo me arrepentí, por supuesto, nadie te quita el derecho. Humanamente tú creíste, te arrepentiste, pero en última instancia y en términos soberanos, ¿de quién es la salvación? De Dios. Y Él escoge al que quiere salvar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos hemos sido predestinados. Hay predestinados para la salvación. Pero entonces, si la adopción
que es la salvación, que vamos a ocuparla como un sinónimo de salvación, depende única y exclusivamente de Dios? ¿A qué se refiere el verso 35 de Marcos 3? Vayan conmigo. Marcos 3, verso 35. Vamos a leerlos desde el verso 34 para que traigamos memoria. Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Verso 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Uno, si solamente lo lee así, sin el resto conocimiento de la palabra de Dios, diría: si yo quiero volverme hermano de Cristo, hijo de Dios, tengo que hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Pero es imposible. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras. La salvación es exclusivamente de Dios, ¿no? Él salva por gracia. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Escúcheme con atención. Se refiere a que esta es la evidencia que tienen los genuinos hijos de Dios, que tienen los genuinos hermanos de Cristo. ¿Cuál es la evidencia? Hacer la voluntad de Dios. A eso se está refiriendo. Ustedes son, imagínense aquí, Jesucristo hablando a sus discípulos: ustedes son mis hermanos y mis hermanas. Vamos bien. Pero es como si dijera: pero realmente ustedes sabrán, obviamente Jesucristo sabía todo, pero realmente ustedes sabrán que son mis hermanos y mis hermanas si tienen esta evidencia, si hacen la voluntad de mi Padre. Ahí está. Esa es la evidencia. Entonces, que quede claro en nuestras mentes que el verdadero Hijo de Dios hace la voluntad de su Padre. ¿Cuál es la voluntad de su Padre? ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Hay mucha. Dios quiere que hagamos muchas cosas. Pero antes de entrar a esas cosas, rápidamente tengo que decirles que si tú quieres conocer la voluntad de Dios, solamente la vas a poder encontrar en un solo lado: en la palabra de Dios, en la Biblia, nada más. Oye, pero ¿es necesario que yo venga los domingos? Sí, es necesario. ¿Por qué? Porque como aquí predicamos la palabra de Dios, es una manera de cómo darles a conocer la voluntad de Dios. Pero también desde sus casas, por supuesto. Y esperamos que también la Biblia en sus casas la lean y entiendan cuál es la voluntad de su Padre. Yo les voy a decir solamente algunas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Como su voluntad: que dejes de pecar, que ames a tus enemigos, que renueves tu mente con la palabra de Dios, que seamos llenos del Espíritu Santo, que es que ser llenos de la palabra de Dios, que estudiemos y meditemos las Escrituras, que amemos los que nos han hecho mal, que aborrezcamos las cosas que no nos dan crecimiento espiritual, que ayudemos a los hermanos, ¿no? Que oremos los unos por los otros. ¿Se dan cuenta? Y todo eso, ¿dónde lo encontramos? En la Biblia. Este es un cristiano que realmente refleja su adopción en la familia celestial. La realidad. Entonces, si tú haces los mandamientos que Dios ordena en sus escrituras, serás llamado con un título muy especial. Hebreos 2:11. Hebreos 2:11. Escúchenme. Hebreos 2:11 dice así la palabra de Dios: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, escúchenme, no se avergüenza de llamarlos como hermanos. Si tú eres de Dios, si tú eres de Cristo, si tú haces las obras de tu Padre Dios, haciendo su voluntad, Jesucristo no se va a avergonzar de llamarte hermano, hermana. No se va a avergonzar. Porque Él entiende que estás en el buen camino, en tus imperfecciones, pero luchando en victoria, para llegar a la estatura de varón perfecto. Ese es el título que te corresponde a ti. Si haces la voluntad de Dios, claro está. Y si eres salvo, porque si eres salvo, pues olvídate de que seas hijo de Dios. Si no eres salvo, pues jamás vas a poder pertenecer a la familia de Dios. Es más, tú no te incluyas aquí. Esta bendición no es para ti. Esta herencia de la que hablamos no es para ti si tú no eres salvo, por supuesto que no. Pero bueno,
quiero que pongan atención a una palabra que es muy interesante. Me parece que está en el verso 34. No, en el verso 35. Vean cómo empieza. Marcos 3:35. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios. Estamos bien, ¿no? Todo aquel que hace la voluntad de Dios es hermano y hermana de Jesús, ¿cierto? Bien. Pero noten la frase todo aquel. ¿Qué nos da a entender? Todo aquel. Cuando la palabra dice todo aquel, se nos tiene que venir a la mente que hay una invitación abierta a todas las personas para formar parte de la familia de Dios. Todo aquel que quiera hacer la voluntad de mi Padre está invitado a formar parte de mi familia. Obviamente tiene que creer en Cristo, tiene que arrepentirse, diría el Señor. Tiene que creer en mí, diría el Señor. Pero todo aquel está abierto. Entonces, si eres haitiano, mexicano, rico, pobre, empresario, trabajador, asalariado, ¿qué te gusta? Lavacoches, la profesión que quieras, ¿no? Abogado, no importa. Todo aquel que quiera hacer la voluntad de mi Padre está siendo invitado a formar parte de la familia celestial. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en mí, dice el Señor, está invitado a ser llamado hijo de Dios. No hay límites, toda persona está invitada. Pero esta frase no solamente nos dice que todos están invitados, también nos da a entender que hay personas que simplemente nunca van a poder acceder a la familia. ¿Por qué? Porque por una parte la frase dice todo aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Qué hay de todas aquellas que no hacen la voluntad de Dios? Quedan excluidas. La invitación es para todos, pero no todos van a tomar esta invitación. Es una realidad. Entonces las personas que no tomen la invitación de hacer la voluntad de Dios, creen en Cristo Jesús y arrepentirse de sus pecados, escúcheme, nunca van a formar parte de la familia eterna. Jamás. Jamás, 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 jamás. Y esta es una realidad sorprendente que nosotros tenemos que aceptar, por supuesto. ¿Por qué no pueden formar parte de la familia celestial? Porque ellos no quieren, porque ven más hermosos sus pecados, porque ellos no se quieren someter a Cristo. Ellos quieren vivir bajo la atadura del diablo, como antes nosotros vivíamos. Vean, vayan a Efesios 2, 1 al 3. Aquí Pablo les está diciendo a los efesios cómo ellos antes eran, antes de conocer a Cristo. Pero es un reflejo donde también podemos ver cómo son las personas cómo son las personas que no se han acercado a Jesús. Efesios 2, verso 1 al 3. Escuchen. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos de nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Bueno, el cristiano anduvo, pero vean, si Cristo no nos hubiera salvado, ¿cómo estaríamos? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y de los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así estábamos nosotros antes de llegar a Cristo, así están todas las personas sin Cristo. Obedeciendo al diablo, obedeciendo a sus pasiones, siendo hijos, no de Dios, sino hijos de ira. A mí me da mucha risa cuando en la tele dicen, o sea, hay programas donde juntan a todos juntan al católico, juntan al judío, juntan al musulmán, al budista, y ¿qué es lo que dicen? Pongamos algo en la mesa antes de hablar de nuestra religión. ¿Todos somos hijos de Dios? Todos somos hijos de Dios. ¡Hurra! Mentira. Si no te arrepientes, no crees en Cristo, no haces la voluntad de Dios, tú no eres su hijo. No lo eres. Sergio, ¿está diciendo que todas las religiones están equivocadas? Sí. ¿Dónde encuentro la verdad? En la Biblia nada más, punto. Ahí está. Ahí está. Nada más. Y con esto, para concluir, hermanos, nos lleva a una gran realidad. Una gran realidad. Jesús, con su ejemplo, coloca en la mesa la prioridad que todo creyente debe de tener, que es tener en alta estima a Dios y a su obra, por encima de su propia familia. Si Jesucristo
¿Le hubiera hecho caso a su familia? Supongamos que la postura aún no era correcta, que la familia de Jesús fue con él, ¿para qué? Pues para que Jesucristo descansara, para que se cuidara un poco. Y le hubiera hecho caso, sí, cierto, tienen razón, ustedes se preocupan por mí, necesito descansar. ¿Qué hubiera pasado? Se cesa la predicación. Y si Jesucristo, por lo que ustedes quieran, la postura 2 es correcta, la que yo creo que está bien, la postura 2 es correcta y dicen, ay, para que mis hermanos y mi mamá estén tranquilos y me dejen de molestar, pues voy a estar un rato con ellos para que no digan, también se hubiera parado el ministerio. Pero Jesucristo, ¿qué es lo que dijo? Hermanos, mamá, si quieren, mami, perdónenme. Pero por encima de ustedes está la voluntad de Dios que yo haga. Entonces, en estos momentos, aunque suene grosero, los desconozco a ustedes y reconozco a mis discípulos como mi verdadera familia. ¿Jesucristo estaba cortando lazos de sangre? No. Pero Jesucristo estaba poniendo en su lugar lo que vale la pena, la familia de Dios. Y esta es una realidad que nos cuesta a lo mejor a los mexicanos, porque como lo dije en un principio, nos gusta estar como muéganos. Nos gusta ser contentillos de los que están pecando. Pero Dios nos puso el ejemplo. Así como yo hice un lado a mi familia de sangre para hacer la voluntad de mi Padre Celestial, dice Jesús, yo no espero menos de ustedes. Que ustedes también hagan un lado a su familia. Cuando su familia se oponga a la voluntad de Dios, ve lo que dice Mateo 10, 37 y 38. Solamente vamos a ver 3 versículos, nada más, y ya terminamos. Vean lo que dice Mateo 10, 37 y 38. Y recuerden, esto es catalogado como por el pastor Tim Conway como las palabras duras de Jesús. Mateo 10, 37 y 38. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. El que ama a hijo, cállate Sergio, no, vamos a seguir leyendo. El que ama a hijo, a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. A lo mejor los papás dicen, ay, no, pues al viejito, a la viejita como sea, ¿no? La dejo, pero a mi pipollito, a mi hijito, no, pues también tienes que dejarlo. Si se opone en contra de la voluntad de Dios en tu vida. Con esto no estoy diciendo que vas a dejar de estar al pendiente de tus familiares. No estoy diciendo esto. No estoy diciendo que los dejes de ver, les dejes de hablar, los mires feo. No, o si son chicos y dependen de ti económicamente porque siguen estudiando lo que ustedes quieran, no estoy diciendo que los dejen de mantener, también caso de los papás, no, lo que estoy diciendo es de que si amas más a tu familia más que a Dios, si por tu familia te detienes para hacer la obra de Dios, entonces no eres digno de formar parte de la familia celestial, es lo que Jesucristo está diciendo. Porque primero tienes que amarlo a Él más que a cualquier otra cosa o persona en este mundo. Lucas 14:26 sigue la idea. Lucas 14:26 dice así la palabra de Dios. 26 dice, si alguno viene a mí, escucha, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Por lo tanto, no puede formar parte de la familia celestial. El amor de Dios tiene que ser tan grande en tu corazón que cuando ves el amor que le das a tu familia, tiene que verse como odio por lo pequeñito que es a comparación del amor de Dios. Yo amo mucho a mi familia, dirán, bueno, yo también amo mucho a mi familia, pero ¿qué creen? Amo más a mi Dios. Amo más a mi Dios. Y si tengo que escoger entre mi familia y mi Dios, no hay que preguntar. Es mi Dios lo primero que voy a tener que hacer. Ay, Sergio, yo no sé si puedo hacer eso. Pues te estás tardando, porque dice que si no lo haces no eres su discípulo, ¿eh? Te estás tardando. ¿Quieres ser su discípulo? ¿Quieres pertenecer a la familia de Dios? Ama más a Dios que a tu parentesco, que a tu parentesco.
Es una gran realidad. Ahora, a la luz de estos versículos, los lazos físicos no tienen que ser jamás más importantes que los lazos espirituales en la familia celestial. Jamás. ¿Por qué? Porque si amas al Padre, amas por ende a tus hermanos espirituales, a la iglesia de Cristo. Y es lo que Jesucristo les estaba diciendo. Les estaba diciendo, discípulos, los amo más a ustedes que a ellos que allá afuera. Pero ellos te vieron nacer, ellos te vieron crecer. Los amo más a ustedes porque pertenecemos a la familia espiritual. Vuelve a lo mismo, no quiere decir que nos tengas que amar a nosotros más que a tu hijo. Pero la meta es que a la iglesia nos des tu lugar en su corazón. Que tú pongas a la iglesia en tu corazón como algo importante. Donde si tienes que escoger, no de muerte, pero cosas importantes, entre la iglesia y tus hijos, pues, si así lo deja ver, la iglesia es lo primero. Estoy diciendo que dejes de ver a tus hijos, no. Estoy diciendo que les dejes de dar dinero, no. A tus papás tampoco, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que así como Cristo vio primeramente a la familia de Dios como su prioridad, tú tienes que aprender a ver a la familia de Dios como tu prioridad. Y eso se tiene que ver reflejado con obras de santidad, por supuesto. Sergio está diciendo que que mi gasto diario lo tengo que dar a la iglesia en lugar de darle de comer a mis hijos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ames a la iglesia, así como amas a tu Dios. ¿Por qué? Porque si amas la cabeza que Cristo, tienes que amar al cuerpo, que somos todos nosotros. Vean, con esto terminamos. Vayan a Lucas capítulo 9, versos 61 y 62. Lucas 9, versos 61 y 62. Y una vez más, aquí también son duras palabras de Jesús con respecto a escogerlo a Él sobre la familia terrenal. Lucas 9, versos 61 y 62. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le contesta. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mire ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Has decidido seguirme? Pues sígueme sin que nada te detenga. Esta persona, en su contexto humanamente, quería: Señor, quiero ser tu discípulo, ya te voy a seguir, solamente quién sabe dónde quedaba su casa, quiero irme a despedir. ¿Qué es lo que le estaba diciendo esta persona a Jesús? No te despidas, ven y sígueme. Imagínense el dolor de su corazón. Pues solamente le dije que ahorita regresaba, ya no voy a regresar. Jesucristo a esta persona le dijo que ya no vas a regresar, si es que realmente quieres seguirme. Bueno, Jesucristo poniendo primero su gloria antes que a la familia. Yo te pregunto a ti, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo primero que está en tu corazón? ¿Servirle a Dios en lo que Él te ha mandado a que le sirvas? ¿O servirle a tu familia y ceder como María cedió ante sus hijos, que en este punto aún eran pecadores? Espero que escojas la mejor parte, que es servir a Cristo. Si no, cuidado, porque hemos leído versículos donde hay una condición: que si amas más a tu familia que a Dios, no eres digno de Él y Él no está dispuesto a aceptarte. Y que solamente puedes ser un discípulo genuino de Él si aborreces a tu familia. O sea, si amas más a tu familia que a Dios. Hay una advertencia. Jesucristo dijo: los dejo por ustedes. ¿Tú eres capaz de decir lo mismo por Cristo? Los dejo por ti, Señor. Espero que sí. Terminamos. Vamos a orar, hermanos.